Ahí estamos. Bueno, lo que nos queda ver en estas clases, hoy, mañana y el jueves, es la primera parte de derivada, ¿sí? Que es un tema nuevo, con nombre propio, y que digamos, lo vamos a dar ahora sobre el final, digamos, justo antes del receso. Después hay un tema que un poco es parte de lo mismo, que es aplicaciones de la derivada, donde vemos como aplicaciones como más concretas de lo que vamos a ver ahora, si bien vamos a ver también aplicaciones en estos días. Pero bueno, me interesa más que nada, y esto grábenselo, tenganlo muy presente, que derivada vendría a ser, digamos, el tema principal de, casi que les diría tanto de matemática 1 como de matemática 2. O sea, es como, sí, a mi criterio el tema más importante y fuera de mi criterio uno de los más importantes seguro. Y bueno, eso sí, lo van a usar mucho, es importante que lo puedan entender e interpretar correctamente porque les va a aparecer en muchos lados de sus carreras y de otras materias, ¿sí? Entonces, es muy importante que le den bola a este tema y que vean, sí, y que lo puedan entender. En un punto, todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora, ¿sí? O sea, si se pone a pensar y a recordar desde que arrancamos el cuatrimestre, estuvimos trabajando con los apéndices, que eran como, más que nada, como repasos de cosas de secundaria. Después trabajamos un largo tiempo con funciones. En sí, funciones es un tema necesario porque es como el lenguaje común, ¿no? Con el que después trabajamos, como que todo lo modelizamos o lo expresamos con funciones, entonces fue como aprender el abecedario, digamos. Y después dimos límite, y límite en sí es como un tema que es necesario para dar derivada. Y entonces hoy vamos a empezar con este tema que, les repito, es importante y es importante que lo entiendan y que no intenten como como aprenderlo de memoria, sino que realmente traten de ir viendo lo que vamos haciendo en la teoría, en la práctica, en los videos y eso, y que lo estudien de esa manera bien a conciencia. Bueno, les voy a compartir pantalla. Bien, en lo que es la clase de hoy en particular, no vamos a ver un repaso teórico, que también les va a quedar ahí en el Power. Y también vamos a hacer algunas actividades y la clase de hoy va a ser un poco más metódica, o sea, un poco más de ver cómo calcular derivadas, cuestiones más concretas, ¿sí? De cómo trabajar con las derivadas. Mientras que ya mañana y el jueves van a ser más cuestiones interpretativas, trabajar con problemas y esas cosas que siempre nos interesan mucho. Entonces, con lo que es el repasito, voy a ir más o menos rápido, algunas cosas quizás las salté. Eventualmente después, a medida que las necesitemos, las iremos retomando. Pero si en algún momento hay algo que les da duda, que no entienden, me van parando, ¿sí? Vayan marcando el ritmo ustedes, por lo menos en esta parte del repaso. Bueno, el primer concepto importante que necesitamos ver, y que ya vieron en realidad en la teoría, para trabajar con la derivada es el del cociente incremental de una función. ¿Sí? Que un cociente incremental es un cociente, una división, de lo que se llaman incrementos. ¿Qué son los incrementos?
fíjense acá lo que tenemos es una función de ley y igual a f de x, ¿sí? Tenemos su gráfica, que es esto que está en azul, y tenemos un x0, un elemento genérico del dominio, que en este caso es este x0 que está acá abajo. Entonces, yo lo que puedo hacer es, o lo que se hace acá es, tomar un incremento de variable independiente, o sea, un incremento que lo vamos a representar con un delta. Entonces, por ejemplo, yo desde este punto donde estoy, este x0, le sumo un delta x, que es un incremento de la variable y que es un incremento en el eje x y un valor genérico. Si no le estamos dando ningún valor, simplemente digo, bueno, le sumo algo y me muevo hasta acá. Entonces, acá, este nuevo valor de abscisa va a ser x0 más el incremento que le sumé para ir desde acá hasta acá. X0 más delta x. Y este desplazamiento es directamente el delta x, que fíjense que acá está marcado horizontalmente, obvio, porque tiene que ver con el eje de las abscisas. Ahora, para ese delta x genérico, yo lo que voy a definir también es el delta y. O sea, cuánto cambió mi variable dependiente para ese cambio de variable independiente. Entonces, si veo la gráfica, si lo veo gráficamente, tengo este delta x y mi delta y va a ser lo que mi función haya aumentado o disminuido desde mi x0, que tenía este valor de imagen, f en x0, hasta la imagen que tenía después de tomar este delta x, que sería este punto, o sea, este valor de imagen. Y entonces ese incremento, o sea, este segmentito, digamos, en rojo, lo puedo pensar como la imagen en fx0 más delta x menos la imagen en x0. ¿Sí? Entonces ahí me quedan definidos los dos incrementos. El delta x es como uno genérico, no hace falta definir más que eso. Es como, bueno, un incremento que yo tomo. Y el delta y lo defino en función de el delta x. Es la imagen en el punto al que le sume el incremento menos la imagen en el punto inicial. Bien. Y el cociente, fíjense que el delta y depende del delta x, al cociente entre el delta y el delta x se le llama cociente incremental o también razón de cambio. De hecho, que se llame razón de cambio, una razón también quiere decir como un cociente, ¿no? Y a mí este cociente me da una idea, en función de cuánto valga, de cuántas veces más grande es el delta y con respecto al delta x. Entonces me da una idea de cuánto está cambiando y cuando cambia x. Bien, y entonces este delta y sobre delta x, este cociente incremental, me queda escrito así si reemplazo la expresión del delta y por la expresión que vimos antes. Bien, entonces definido este cociente incremental en el que, les repito, mi delta x yo puedo tomar un valor arbitrario, en este caso podría tomar, no sé, 1, 2, 2,5, lo que sea, y calcular distintos cocientes incrementales. Bueno, a partir de este cociente incremental es de donde vamos a definir la derivada. Y fíjense cómo la definimos. Lo que vamos a definir acá es la derivada en un punto. Después definiremos función derivada. Pero por ahora estamos trabajando con derivada en un punto. Y entonces, de vuelta como antes, tenemos y igual a f de x, una función, y x0 un elemento del dominio. Entonces, la derivada
de f en ese punto y que simbolizamos así, ¿sí? Con un apóstrofe o un prima, como le llamamos en matemática, la definimos de esta manera. O sea, en palabras, podríamos decir que, o sea, este es el límite cuando delta x tiende a 0 del delta y sobre el delta x. Y entonces, en general, en palabras, decimos que es el límite del cociente incremental. Y acá está de vuelta ya escrita, expresada completa, la definición de derivada. Nos está planteado el límite cuando el delta x tiende a 0 de este cociente de incrementos. Bien, entonces, si se fijan en este dibujito, en este gráfico, fíjense que está representado como antes, en el eje horizontal un delta x arbitrario y un delta y arbitrario que dijimos depende del delta x. Ahora, fíjense que cuando yo a ese cociente incremental, que sería en este caso hacer este delta y vertical sobre este delta x horizontal, cuando quiero hallar la derivada, lo que tengo que hacer es el límite. Y el límite cuando este delta x, que sería la longitud de este segmentito, cuando este delta x tiende a 0, o sea, cuanto más se acerca a este punto final al x0, y ahí hago el cociente. Ahora, cuando el delta x tienda a 0, ¿qué va a pasar con el delta y? Va a tender a 0 también, ¿o no? Bien, el delta y también, por lo menos en este caso, en este dibujito, ¿sí? Va a tender a 0, porque, por ejemplo, si yo tomo un delta x más chiquito, así que sería en este caso lo que me queda entre el x0 y lo que marqué en rojo, es como que, o sea, ese va a ser mi delta x, y mi delta y va a ser la imagen para ese punto, digamos, el punto va a estar por acá. ¿Sí? Bueno, me queda medio molesto para dibujar, pero el delta y va a ser únicamente la altura entre la imagen del punto azul y la imagen de este puntito rojo. Y cuanto más chiquitito sea el delta x, más chiquitito va a ser el delta y. Entonces, en los casos en los que este límite exista y sea finito, que es una condición para que exista la derivada, esos límites que calculemos van a ser siempre indeterminados. Siempre van a ser límites donde tanto el numerador como el denominador van a tender los dos a 0. Y, digamos, por eso es que tan necesario ver en límite esta cuestión de los límites indeterminados. Porque en sí, una derivada, si existe, como condición va a ser un límite de un cociente incremental en que tanto el delta y como el delta x van a tender a 0. Bueno, esto es la definición alternativa, no alternativa, las dos son definiciones igualmente válidas de derivada y van a poder ver las dos en el libro, en actividades. Esto lo tienen escrito después para verlo ustedes por su cuenta. Acá me resulta más sencillo verlo desde charlándolo. La otra manera de definirla es pensando que, digamos, a este punto final, que acá está llamado como x0 más delta x, llamarle simplemente x, como el x final sería. Entonces, ahí me olvido del delta x y fíjense que si yo a este puntito le llamo x, al punto final, cuando mi delta x tienda a 0 y se haga más chiquitito, lo que va a pasar es que este punto va a tender al x0. O sea, el x final va a tender al x0. Entonces, en esta otra definición de derivada, se plantea esto. En vez de plantear el incremento tendiendo a 0, se plantea que este x, el x final, se acerca al x0.
Y entonces ahí mi delta x va a ser x menos x0, va a ser el x final menos el x inicial, que me va a dar el delta que hay entre ellos. Y el delta y, el numerador, va a ser la imagen en el punto final, que es la imagen en x, menos la imagen en el punto inicial, que es la imagen en x0. Entonces acá tienen dos definiciones alternativas de derivada que podrán usar la que más les guste, o sea, o podrán presentarles ya alguna y tendrán que usar esa, o si tienen que elegir, pueden elegir cualquiera para trabajar. Bueno, acá hay unas observaciones que, nada, cosas más que nada para que les queden en el Power. Bueno, el proceso de hallar la derivada de una función se llama derivación. Si existe la derivada en el punto, decimos que la función es derivable en ese punto. Y si existe la derivada en un punto para todos los puntos de un dominio de una función, decimos que la función es derivable en su dominio, ¿sí? Y este dominio, o sea, el dominio o el conjunto de todas las x donde la función es derivable, que hasta ahora digamos que sea derivable, quiere decir esto, que exista esa derivada, o sea que yo pueda calcular el límite que estuvimos definiendo recién y me dé un número. Entonces, el conjunto de todas las x donde ese límite existe es el dominio de derivabilidad, le vamos a llamar. Y esto por ahí está bueno que lo recuerden, porque es como algo también que muchas veces en los parciales y demás como que les nombran esto, ¿no? Para que no les genere como confusión. Es simplemente todas las x donde yo pueda hallar la derivada y me dé un número. Ya iremos viendo en los casos cómo hallar, ¿no? Ese dominio de derivabilidad. Bien, y acá lo que tienen son distintas notaciones con las que les puede aparecer la derivada. F' en x0, que es la más común, la que más usamos. Después puede ser y' en x0, como llamar con la variable dependiente a la función. Y después esto como cocientes de diferenciales, donde tengo el diferencial de variable dependiente sobre el diferencial de variable independiente o el diferencial de la función sobre el diferencial de la variable independiente. Que esto, para nosotros, al menos por ahora, no es otra cosa que una notación simbólica para escribir la derivada, ¿sí? Por ahora no se preocupen con la interpretación de estos diferenciales, por lo menos a la hora de calcular las derivadas. Ya en la teoría lo verán un poco más y también un poquito más en matemática 2, pero tranquis con eso. Por ahora lo importante es que si ven esto, sepan que lo que les están queriendo decir es la derivada de la función en x0. Bueno, hasta ahí fue como un repaso de derivada y de la definición de derivada y eso de qué es la derivada, que la derivada en un punto es el límite de un cociente incremental. Ahora, esos límites, eso que a mí me define una derivada es, como les decía, siempre va a ser una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Nosotros, si se acuerdan del límite, trabajamos en la práctica un solo caso de indeterminación, que es el de cocientes de polinomios. No sé si se acuerdan de eso. Supongo que se acordarán, pero no sé si se acuerdan que fue la única indeterminación 0 sobre 0 que trabajamos. En general, cada indeterminación, según la forma que tenga, tiene como distintas
dificultades algebraicas para resolverlas, suelen ser bastante engorrosos a veces ese tipo de límites para resolverlos. Y acá es como que la definición misma de derivada nos dice que es eso, que es un límite indeterminado 0 sobre 0. Y entonces lo que vamos a ver ahora, y con lo que sí vamos a trabajar más concretamente en práctica, es como un camino alternativo para hallar esas derivadas sin recurrir o sin aplicar la definición, ¿sí? Yendo por un camino más sencillo. Entonces, así como definimos hasta ahora la derivada en un punto, también podemos definir la función derivada. ¿Sí? Que sería esto. Dada una función igual a f de x y d, o sea, un dominio, ¿sí? Que serían los x, donde existe f', o sea, donde ese límite del cociente incremental exista. Vamos a llamar función derivada a esta función. O sea, una función que a cada x del dominio de derivabilidad le asigne como imagen la derivada de la función en ese punto. O sea, le asigne el resultado del límite del cociente incremental. Esto hasta ahora es simplemente algo bastante como una formalidad, ¿no? Esta definición, porque no nos sirve, no nos salva del problema. Todavía nos sigue definiendo esto como, bueno, como la derivada y tenemos que calcular el límite. Todavía no llegamos a salvar ese problema, pero sí le estamos ya dando un nombre a esta función que a cada x le asigna directamente el valor de la derivada. Lo vemos después. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para saltear el problema del límite? De resolver el límite. ¿Saben? O sea, ¿cómo hacer para poder hallar derivadas sin recurrir ¿No había como una tabla? a calcular un límite? Ponerle una exponencial era, bajabas el exponente, ponías la x y le restabas 1 a lo que estaba elevado, ponele. Bien, perfecto. O sea, sí, eso sería para las potencias. Perfecto. Sí, lo que tienen son como, por un lado, tablas de derivadas que se le llaman, que son eso, derivadas de las funciones básicas con las que estuvimos trabajando, que básicamente esas derivadas, ¿cómo se obtienen? Se obtienen a partir de aplicar la definición, ¿sí? La definición del límite, solamente que se hace una vez y después ya sabemos cómo nos queda la función derivada. Por eso es que no es útil definir. Profe, Sí. y yo ahí, para sacar, ponerle en el parcial, para sacar las derivadas así, con la tabla, lo saco directo, o sea, no tengo que justificar nada cuando saco de tabla. No sé si me explico. Sí, te explicás. Depende, o sea, lo que vamos a ver es que tienen derivadas de tabla, que son como las básicas, y después tienen reglas de derivación, que son para derivar funciones que no sean las básicas. Por ahí se les pide que hagan una derivada y que apliquen, y tienen que aplicar las reglas, sí tendrán que justificar ahí todos los pasos. Eso ya lo vamos a ver. Pero digamos, hay un punto en el que vos te aparece la derivada de una función elemental, por ejemplo, no sé, x cuadrado, y ya sabes que la derivada de esa función es 2x, aplicando esta regla que vos dijiste antes, y ahí no tienen que justificar. Pero digamos, para funciones más complejas, donde aplicamos cosas que vamos a ver ahora, ahí sí, por lo menos en el parcial que se está evaluando eso, tendrán que hacer todos los pasos. Todos los pasos. Igual, tranqui, ahora cuando hagamos las actividades veremos cuáles son esos pasos y cuáles pueden saltear y cuáles no son necesarios y cuáles sí.
Bien, entonces, como les decía, el camino que vamos a usar va a ser el de hallar la función derivada primero de la función que querramos hallar su derivada. Y para eso eh, vamos a usar estas reglas de derivación. No, perdón, reglas de derivación no. Estas derivadas que son como las derivadas de las funciones conocidas. Que esto surge de eso, de aplicarles la definición de derivada. Y son como lo que vamos a tener como base y son las derivadas que ustedes tienen que saber, ¿sí? Que tienen que aprenderse. En general, o sea, no son tantas, se las tienen que aprender y por ahí al principio es como, uy, me tengo que aprender esto, pero en sí, una vez que empiezan a resolver derivadas, se las terminan aprendiendo no porque quieran necesariamente memorizarlas, sino porque practican un poco, las usan y se las aprenden. Y de todas maneras, ahora en la virtualidad también no van a tener, o sea, pueden tener la tabla de derivadas a mano y está en el libro y no hace falta que gasten tiempo en memorizarlas. Las que no se acuerden, las tendrán ahí para ver en el momento. Bueno, ¿cuáles son esas derivadas? Por un lado, la derivada de una función constante. ¿Sí? Pensemos únicamente un caso, como mm, para relacionarlo con la definición. Pero únicamente Supónganse que yo tengo una función constante, una recta horizontal. A ver. Voy a volver acá, este dibujito. Imagínense que yo tengo acá eso, una recta horizontal, que es mi función constante, y tomo un punto, tomo este mismo x0 que ya está marcado acá, y quiero hallar la derivada en ese x0. Entonces lo que deberíamos hacer es plantear el límite cuando el delta de x tiende a 0 del cociente incremental. Ahora, fíjense que en este caso se ve muy claro que sin importar cuánto valga el delta x, el delta y va a valer ¿cuánto? Si Cero. tomo, bien, tomo un x, no importa cuál sea, y la imagen me va a dar el valor de la función constante, menos la imagen x0 que va a ser lo mismo. Entonces, en este caso, el delta y va a valer 0. Y entonces el límite del cociente incremental va a ser el numerador que ya vale 0, y ojo que eso no es lo mismo que tiende a 0, ya va a valer siempre 0, o sea que voy a estar haciendo 0 dividido un número que siempre me va a dar 0. Y entonces ese límite me da 0. Y yo puedo, esto seguramente lo hicieron en teoría, pueden plantear el límite del cociente incremental para una función constante y llegar al resultado de que les da 0. Y ahí ya tienen, bueno, que la función derivada de la función constante es la función nula, la función y igual a 0. Las otras funciones, esa es la más fácil, obvio, la función constante, como muy sencilla. Pero para todo el resto, el proceso sería el mismo. Realmente que se va complejizando el cálculo del límite. Bien, después la derivada de la función identidad, o sea, de y igual a x, vale 1. Y la derivada de la función lineal, que también vamos a poder pensar después de otra manera con propiedades, es igual a la pendiente. Sí, si yo tengo, por ejemplo, la función 2x más 5, su derivada vale 2. Y eso, si se fijan, ¿se acuerdan cómo definíamos la pendiente para una función lineal? Era la variación de x sobre la variación de y. Exacto. Profe, O sea, todo esto lo sí. puede pensar con la definición de entorno de límite, ¿o no? ¿Cómo?
O sea, lo de las derivadas lo puedes pensar todo con la definición de... Viste que en el libro hay una definición de límite que te la da en base al entorno en X. Sí. Lo puedo pensar con la relación entre la variación, digamos, que te da con la letra griega, creo que era tita y epsilon, puede ser. Epsilon y delta, sí. Lo puedo pensar en base a eso, ¿no? Eh, Porque había un momento que igualaba los entornos y igualaba tita y epsilon y delta. ok. No. No, con eso no se metan directamente. O sea, lo que Ah, es. bueno. Igual, o sea, eso que vos habrás visto es. Primero, esa es la definición formal del límite, que no la. Como que ya no la vemos. Creo que estoy bastante seguro que ni se las nombran en teoría, como no tiene marcado para ver a eso. En sí es una definición bastante difícil. O sea, difícil de entenderla, más que no se puede aprender, ¿no? Pero es difícil de entenderla. Y creo que ese ejemplo que decís vos es un ejemplo en el que usan la definición del límite para calcular un límite, y que creo que es el único límite que calculan por definición. Eh, Sí, justo era de una lineal, por eso te preguntaba. claro, exacto. La pendiente. Pero no, digamos, acá si vos, o sea, vos la derivada de la función lineal, si la querés pensar desde la definición, sería, no desde la definición del límite, eso ya sería un montón, sería desde la definición de derivada, sería de plantear el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Y ahí llegás a que el resultado te da m. Eso lo pueden hacer. Dale, buenísimo, gracias. Con la lineal también es bastante sencillo. Pero bueno, esto ténganlo presente también. Vamos a trabajar bastante. Uy, ¿qué hice? Vamos a trabajar bastante con las rectas. Van a volver acá en derivada. Porque esta propiedad, ¿sí? O sea, las rectas lo que tenían era la pendiente y que la pendiente de las rectas cumplía esto. No importaba cuál fuera el delta y el delta x, siempre me iba a dar un valor constante. Y entonces en derivada sí que aparecen los cocientes incrementales, que no me da siempre lo mismo hacer un delta y sobre un delta x, va a depender de cuánto valga mi delta x, y en la derivada específicamente lo vamos a calcular con el límite del delta x teniendo a 0, pero para las rectas tiene esta propiedad de que el delta y sobre el delta x siempre da la pendiente, y esa es una propiedad que vamos a usar bastante. Bien, después tiene la derivada de la función potencia, que esto es una propiedad que vale para una potencia cualquiera, ¿sí? Número, potencia real, puede ser x al cuadrado, a la quinta, a la menos 2, a la menos 1,3, a lo que quieran, y la derivada les queda así, ¿sí? N por x a la n menos 1. El exponente me queda multiplicando, y el nuevo exponente va a ser n menos 1. Por ejemplo, la derivada de x a la cuarta sería, n valdría 4 ahí, me quedaría 4 por x al cubo. Después derivada de función seno y coseno. Son como un poco tan relacionadas. La derivada del seno de x les queda el coseno de x, y la derivada del coseno de x les queda el opuesto del seno de x. Después la derivada del logaritmo, de la función logaritmo, que acá lo que tienen es un logaritmo en una base cualquiera, ¿sí? Y entonces la derivada les queda de esta manera. Les queda 1 sobre el logaritmo natural de la base con la que estén trabajando por 1 sobre x. Fíjense que el logaritmo natural de la base, o sea, es el logaritmo natural de un número con el que estén trabajando. O sea que toda esta expresión es un número. No depende de x. ¿Qué les queda si están trabajando con el logaritmo natural?
O sea, si ustedes acá trabajan con el logaritmo natural, la base sería e. Entonces acá les queda logaritmo natural de e. 1 nos quedaría. Y sería 1. Exacto, el logaritmo natural de e es 1. Entonces, para el caso del logaritmo natural, particularmente la derivada les queda más sencilla y les queda 1 sobre x. Después, con la exponencial pasa algo similar, porque la derivada de la exponencial es ella misma. Es a la x por, ahora en vez de dividido, les queda por el logaritmo natural de la base. Y entonces, en el caso particular de la función exponencial e a la x, les queda e a la x por el logaritmo natural de e, que sería 1. Entonces acá, si bien no vemos esto en matemática, pero esto, digamos, con esta propiedad tiene que ver el hecho de que en la exponencial se use tanto, aparezca tanto la exponencial e a la x, ¿no? Que de repente el e es un número irracional que no parece tener ninguna particularidad. Pero bueno, resulta que la exponencial e a la x específicamente cumple, que es la única función, digamos, que lo cumple, que su derivada es ella misma. Dato de color, simplemente, que no tiene ningún tipo de necesidad de que se lo aprendan. O sea, sí tienen que saber que la derivada de a la x es e a la x, pero no más que eso. Bueno, y acá también en la tabla estaba la derivada de la raíz cuadrada como un caso particular, pero esto es más que nada para que vean, vuelvo un segundo atrás, más, para que tengan en cuenta esto cuando resuelvan derivadas, que les va a ayudar en muchos casos, y en el caso de la función potencia, que tengan muy en cuenta esto, que esta derivada de la función potencia vale para cualquier exponente. Entonces, muchas derivadas las van a poder resolver expresando algo como potencia. Por ejemplo, si tienen 1 sobre x, pueden expresarlo como x a la menos 1, y les queda una potencia, donde el exponente en ese caso valdría menos 1. Y por ejemplo acá, en el caso de la raíz cuadrada, es un ejemplo en el que podrían hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo puedo derivar la raíz cuadrada? De esta manera. O sea, antes de derivar, lo que hago es expresar la función que voy a derivar de esta otra manera. Expreso la raíz cuadrada como potencia, en la que el exponente es 1 sobre 2, en este caso. Y sobre esta función hago la derivada. Así que si se fijan, les queda ¿cuánto les queda esta derivada? O sea, bajar el 1/2. Aplicando el la regla de medio. potencia. Y nada, después al exponente de x, que sería 1/2, le restás 1, te queda menos 1/2. Ahí tenés que dar vuelta a tu x, pues tenés 1/2, ¿no? Y ahí ya te queda raíz de x por 2 sobre 1. O sea, Bien, perfecto. O sea, cuando aplico la 1 regla, sobre 2 raíz de x, sí. perfecto. Cuando aplico la regla me queda el exponente abajo, 1/2 por x elevado a 1/2 menos 1. Que 1/2 menos 1 sería menos 1/2. Y entonces, esta ya, o sea, yo acá, en este paso ya hice ya derivé, básicamente. O sea, cumplí con derivar.
Ahora, esto lo puedo expresar distinto, ¿sí? Expresando el 1/2, el menos 1/2 como 1/2, ¿no? En un par de pasos, porque esto a veces genera ahí confusión. Entonces, por un lado, el exponente negativo, menos 1/2 lo puedo expresar como positivo en el denominador. Y ahora ese x a la 1/2 sería, hago el proceso inverso que hice acá, me queda raíz de x. Entonces la derivada de la raíz cuadrada, ojo que es únicamente para la raíz cuadrada, no es para otra, la pueden, o sea, acordarse que vale 1 sobre 2 raíz de x, o pensarla haciendo estos pasos. Bueno, y lo último antes de ponernos a trabajar. Fíjense que lo que estuvimos viendo recién fueron derivadas de funciones prototipo, funciones tipo, funciones base o como le quieran llamar, funciones sencillas. Entonces yo, por ejemplo, ya sé cómo derivar, no sé, x cuadrado porque aplico la regla de la potencia y lo derivo. Ahora, si yo quiero derivar x cuadrado más 1, por ejemplo, las funciones de tabla no me sirven porque no tengo una función de tabla que sea eso. X cuadrado más un número, por ejemplo. Entonces ya ahí, como que la tabla sola no me sirve. Y ahí aparecen entonces las reglas de derivación que me dicen cómo derivar sumas de funciones, restas de funciones, productos, cocientes y composiciones. Y con esto vamos a trabajar. Y bueno, y con esto con lo que vamos a empezar a practicar ahora en las actividades. Bueno, acá tenemos suma, resta, producto y cociente de funciones y cómo derivarlas. Entonces, si se fijan la suma y resta, hasta acá viene todo lindo, porque ¿qué me dice esa propiedad? Que si quiero derivar una suma de dos funciones, sumo las derivadas de cada función. Por ejemplo, si yo quiero derivar x cuadrado más 1, lo puedo pensar como la derivada de x cuadrado, por un lado, que la sé porque uso la propiedad de la potencia, más la derivada de 1, que sé que vale 0, porque es la derivada de una constante. Por ejemplo. Entonces, para lo que es suma y resta, la derivada de la suma o de la resta es la suma o la resta de las derivadas. Hasta ahí todo bien. Y ya con lo que es producto y cociente, aparecen, sí, ya reglas un poco más menos sencillas, pero bueno, nada grave. Y fíjense cómo son. Derivada del producto. En general, para estas reglas es útil acordárselas en palabras, porque la derivada del producto de dos funciones de Frege les queda f' por g más f por g'. Y en palabras sería la derivada de la primera, o sea, la derivada de f por g sin derivar, o sea, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Lo pueden recordar así. Esto ahora lo vamos a practicar con ejemplos en 3, 2, 1. Acá tienen un ejemplo de cómo sería un producto de tres funciones. No me interesa que lo veamos ahora. Sí, lo que me interesa es ver esto, un caso particular. ¿Qué pasa? Porque esto pasa muy seguido. ¿Qué pasa si tengo el producto de una constante por una función?
por ejemplo, en vez de tener, o sea, tengo el producto de dos funciones, pero supongamos que acá G es un número. Te va a quedar 0 un término, porque la derivada de la función constante era 0. Claro, la derivada de la función constante es 0. Entonces, si acá G pienso que es un número, la derivada de G me da 0, todo este término se me va, y me queda únicamente la derivada de f por la constante, que era G. Y entonces, ese caso particular es este que figura acá. Es como que quiero derivar K por F, bueno, saco la constante K afuera, y me queda K por F'. Y por último, la del cociente. Es parecida a la del producto, es como la versión reload de la del producto. Yo tengo un cociente de dos funciones, va a ser la derivada del numerador, la de arriba, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo eso dividido por el denominador elevado al cuadrado. Cuestiones o aclaraciones de cosas que suelen por ahí confundir acá. El denominador es g al cuadrado, o sea, no es g derivada. O sea, si tuviera que derivar, no sé, seno de x sobre x cuadrado, esto sería de x cuadrado al cuadrado. O sea, no aparece derivada en el denominador. Y después otra cosa, fíjense que en la derivada del producto, como les queda una suma, esto es conmutativo, podrían expresarlo así o al revés, no habría problema, pero en el cociente tienen una resta. Entonces, en el cociente sí les importa, como no es conmutativo, sí les importa el orden en que hacen esto. ¿Sí? El primer término es derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador por denominador derivado. De nada de hablar. ¿Está cocinando el gato, profe? No, todavía no cocina. Está. Pero mi compa está haciendo cosas acá en la casa. El gato está comiendo. ¿Se escuchan mucho los ruidos? Sí, pero poquito. Ok. Ahora le puedo igual cambiar como una. Creo que se le puede configurar algo para que se escuche como más Sí, creo dirección. que es el micrófono de Windows, pero ¿Cómo? está desde Windows, como que para que no se escuchen los sonidos ambientales, algo así. Sí, estaba. Creo, a ver. Distancia. No, este no. A ver. Quizás ahora se escuche más yo y menos el resto. Y si no, bueno, la vida. Bueno, vamos entonces a practicar un poquito. Mi idea es, así de paso yo dejo de hablar aunque sea por un par de minutos, que intenten hacer con lo que vimos, ¿sí? Que empiecen a trabajar con esto. Para que tomen aunque sea un par de minutos para intentar, o sea, en actividad 5 tenemos que hallar la función derivada de estas funciones. Acá están marcadas las ítems sugeridos y ahora vamos a trabajar con el B y el C. Entonces, eso, que empiecen a tratar de hacerlos. Se tomen 5 minutitos para ver qué les sale, qué no. Tengan ahí a mano del libro, ¿sí? La tabla de derivadas y las reglas de derivación. No sé si alguno tiene ahí a mano qué página están. Si no, se los busco.
En la 245, profe. 245, bueno, genial. Y tengan a mano eso. Y eso, quiero que se tomen aunque sea unos minutos de empezar a hacerlos por su cuenta. Yo solamente voy a empezar para que veamos cuál es la lógica. Lo que queremos hallar es esto, ¿sí? La derivada, la función derivada de esta función. Y para eso vamos a aplicar tanto las derivadas de tabla como las reglas de derivación. ¿Y en qué orden aplicamos eso? Primero las reglas de derivación, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, tengo esto. O sea, si yo tengo esta función, esa función no me aparece en ninguna tabla, desde ya. Lo que sí puedo es reconocer, por ejemplo, que acá tengo una suma de dos funciones y expresar esa derivada como la derivada de cada una de las funciones e ir aplicando, sí, las reglas. Y ahora, algo también que me interesa que hagan y que lo vean y que que trabajen así de manera ordenada tiene que ver con esto. Que también les va a servir mucho a ustedes para acomodarse a la hora de trabajar. Primero, ¿qué hice en este primer paso? No hice nada. O sea, lo único que hice fue decir, bueno, ¿qué es la derivada de f? Es la derivada de esta ley. ¿Sí? Que esto lo pueden usar siempre que trabajen, como cuando quieran indicar que algo lo van a derivar, o que es la derivada de, lo ponen entre paréntesis y le ponen el apóstrofe. Entonces, esto de ir como indicando qué es lo que tengo que derivar en cada paso, les va a ser muy útil al principio y también les va a servir, sobre todo al principio, para darse cuenta de cuándo terminaron con el proceso de derivación, que básicamente va a ser cuando no les quede ningún apóstrofe en su expresión. Entonces, ¿cuál sería acá lo primero que tendríamos que hacer? Que ya se los dije antes. Separar las funciones en funciones chiquitas, digamos. Ahí sí, me encanta. Perfecto. O sea, yo tengo la derivada de una suma de dos funciones y tenemos esa propiedad, que es la derivada de la suma, que me dice que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. Entonces, por un lado, me va a quedar esta derivada. Y fíjense que acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, me queda la derivada de 3x por el seno de x más la derivada del logaritmo de 10. Entonces, en este paso lo que hago es aplicar esa propiedad y todavía no calculé ninguna derivada. O sea, todavía acá no terminé porque me sigue apareciendo este apóstrofe. Pero lo puedo ir de a poco desglosando hasta llegar a un punto en el que sí digo, bueno, me quedó la derivada del seno de x, eso es coseno de x. Y ahí ya sí derivo. Entonces, nada, las derivadas, aplicando reglas, si les queda una función muy difícil o muy compleja, lo único que les va a significar eso es más pasos, pero no una dificultad extra, porque siempre los pasos son los mismos, es aplicar las reglas hasta llegar a un punto en el que efectivamente derivo las funciones que me aparecen. Bien, ahora vamos con esto. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Se acuerdan las propiedades que teníamos? Tenemos la derivada del producto y dentro de esas teníamos una que era la del
constante por función, que sacaba la constante afuera. Entonces, ¿qué podrían hacer acá? Ahí te quedaría El 3 por 3. seno de x menos coseno de x por 3x. Ok, ¿y ahí qué propiedad aplicaste? O sea, La de la multiplicación. bien, ¿y qué funciones consideraste? La lineal y la de seno. Bien, perfecto. Ahí, digamos, tienen muchas formas de pensarlo. La que elijan, si la eligen bien, va a estar bien. Por ejemplo, yo acá podría pensar que acá tengo 3 como una función constante por esta otra, por x por el seno de x, y sacar el 3 afuera y después derivar x por el seno de x por otro lado. Esa sería una opción. Y si no, otra opción sería pensar a 3x como una función y al seno de x como otra y derivar ese producto. ¿Sí? Muchas veces van a tener más de una opción. Entonces, si lo pienso así, me queda la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y esto, este paso, yo lo estoy escribiendo como para hacerlo todo paso por paso, porque es la primera vez que lo hacemos. Pero después podrían ir directamente al paso siguiente, si quisieran. En el paso siguiente sí, ya vamos a resolver estas derivadas. Bueno, entonces, esto es lo que viene de 3x por seno de x derivado. Y faltaría esto, la derivada del logaritmo de 10, que ya la podemos resolver. ¿Eso cuánto les da? ¿Qué, un décimo eso? 0 no te daría. Porque es una función constante. Ujú. ¿Qué opinan? Polémica. Sí, es una constante, no tiene X. Bien, eso está perfecto. O sea, el logaritmo de 10, o sea, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, pero el logaritmo de 10 es un número, entonces su derivada, la derivada de la constante, me va a dar 0. ¿Sí? Eso, cuidado, que es algo que siempre ahí genera confusiones al principio. No importa cuánto valga, su derivada va a valer 0 porque es la derivada de una constante. Bien, y ahora sí puedo ya resolver. Fíjense que lo bueno de hacerlo paso por paso, yo realmente les recomiendo, aunque sientan que les resulte sencillo, que hagan todos estos pasos las primeras veces. Como que les va a ser mucho más útil al principio para afianzar bien, hacer 3 o 4 derivadas así que les lleven un ratito más y que escriban todos los pasos que se les ocurran, antes y después sí, ya lanzarse a hacerlas más en su mente, digamos. Pero bueno, al principio esto les va a servir mucho hacer todos estos pasos, por más que a algunos les parezcan que son innecesarios. Bien, les decía que vamos a terminar de derivar cuando no tengamos más este simbolito, básicamente. Si no, mientras tanto hay que seguir resolviendo, ya sea aplicando propiedades o tabla. Bueno, ¿qué nos queda ahora esto? La derivada de la lineal.
No queda igual. Queda 3. La pendiente. 3. 3. Oh, sí, sí, sí. Bien, la derivada de la Mamita. línea me va a quedar únicamente su pendiente, o sea, 3. Sí, entonces 3 por el seno de x. Después lo otro que me queda por resolver es la derivada del seno de x acá. El 3x queda. ¿Y cuál es la derivada del seno de x? Menos Coseno de coseno. X. Coseno de X. Bien. La derivada del seno es coseno positiva. La que es negativa es la derivada del coseno, que es el menos seno. Desde acá les queda coseno de x. Eso, digamos, el tema signos ahí en las trigonométricas, nada, es cuestión de que se los aprendan y si notan que siempre se les confunde a la hora, no sé, en el parcial o cuando sea, tengan en cuenta de si les aparece alguna derivada de coseno, seno, de chequear cuál era el signo de la derivada de cuál. Profe, y para la tangente uso la propiedad esa de la derivada de la. No me sale, de la división. Sí. O sea, no tiene ninguna así de tabla. O sea, O sea, es lo que yo te quiero decir, si en el parcial me aparece. En la tabla no está la de la tangente, ¿no? es que depende de la tabla. O sea, Ah, listo. entonces pues en algunas tablas están. Hay tablas que son más amplias y otras menos amplias. La de la tangente particularmente, o sea, en una tabla que tenga lo mínimo indispensable para resolver cualquier derivada que se les aparezca, la de la tangente no va a estar, porque no es indispensable, porque la pueden pensar como un cociente de seno sobre coseno y resolverlo desde ahí. En la del libro está, creo. Pero sí, en algunas sí está. Porque cuando resuelven les queda uno sobre. O sea, se simplifica un poco y les queda uno sobre coseno cuadrado. O. ¿Saben lo que estoy diciendo? Sí. O secante cuadrado de x, que es como otra manera de escribirlo. No ahondamos mucho en las trigonométricas. Pero sí, o sea, en el libro está, o sea, si tuvieran que derivar una tangente como parte de una ley, pueden usar lo que les dice el libro y ya saber cuánto les da y evitarse ese paso. No creo que les hagamos derivar una tangente, pero. Bueno, entonces con esta idea y teniendo ustedes ahí el libro a mano, quiero que hagan ahí si tienen hojas a mano, intenten hacer el C. Y de vuelta, a conciencia, paso por paso. Se fijan qué regla tienen que aplicar y la aplican y traten de hacerlo de esta manera. O sea, como hicimos acá, fíjense. Primero regla de la suma, o sea, derivada de la suma, entonces lo expresé así, como la suma de lo mismo que tenía escrito antes y que después, en un paso siguiente, derivaré. Después acá, que tenía un producto, no resolvía ya, sino que expresaba, bueno, derivada del primero, escribía derivada del primero por segundo sin derivar, más primera función sin derivar por derivada de la segunda. Y en un paso siguiente resolvía esto y esto. Entonces traten de hacer el C. Les doy unos minutos y yo ahí vengo. Entro acá y les dejo la pantalla compartida.
Bueno, acá volví. ¿Cómo les fue? Pongan ahí. Me interesa que sí que me digan también por ahí por el chat que puedan opinar. La mayoría, si les salió o se complicó en algún momento. Todavía lo están haciendo. ¿Están? ¿Están o no están? Ya me estoy Sí, preocupando. profe. O sea, no sé el punto en el que terminé de derivar, pero yo creo que está. Si lo fuiste haciendo como lo hablamos recién, es cuando dejas de ver apóstrofes. ¿Y el resto? ¿Qué les ocurrió? Creo que no veo Yo, más. profe, lo hice, pero no sé si está bien. Yo Bueno, también. Vámonos, profe, vámonos. dale. Bien, lo voy a hacer. Voy a aprovechar que dejé el lugar. Bien, lo primero que tenemos es ¿dónde estoy acá? O sea, tengo un cociente de funciones. Si yo tengo que pensar como, ¿cuál es la primera propiedad que puedo aplicar? ¿No? Porque, por ejemplo, yo acá veo sumas, ¿no? Entonces, en algún momento aplicaré la regla de la suma, pero si pienso cómo fui armando esta función, es como, bueno, a 2x cuadrado puedo pensar que le sumé la función x y después le sumé la función 7, que obtuve toda esta función. Después tengo la función seno de x y después hice el cociente de esas dos funciones. Entonces, cuando derivo, la primera regla que aplico es la más general, ¿no? Como acá en última instancia, digamos, lo que tengo es un cociente de dos cosas. Entonces, esa es la primera regla que voy a aplicar. Después de aplicar esa regla, me quedará en algún momento la derivada del numerador y recién ahí veré de aplicar la regla de la suma. ¿Sí? Por eso es que es cuestión de ir viendo. Claro, como que van a haber dos cuadráticas. Claro. Una sin derivar y otra derivada, ¿no? Ya después planteado Puede ser. el O sea, cociente. lo importante para que esto les sirva, y les repito, si ustedes lo hacen a conciencia y lo hacen bien, paso por paso, con estas más sencillas, después van a poder derivar cualquier cosa. Entonces es importante que lo hagan bien a conciencia y paso por paso. En este caso, mi sugerencia, digamos, el ir paso por paso, sería esto. Si yo acá tengo este cociente, no voy a poner los mismos colores que les puse acá. Entonces, ¿qué me dice la regla del cociente? Que es la derivada del numerador por denominador sin derivar. Y entonces acá primero planteo eso, ¿no? Derivada del numerador. Entonces lo que hago es copio el numerador y lo derivo. O sea, lo expreso así, mejor dicho. Después, en el próximo paso, derivaré. Esto multiplicado por el denominador sin derivar. O sea, el hecho de hacerlo así, de yo acá escribir esto y no intentar derivarlo ahora, lo que me permite es ir de un paso por vez. Entonces, como que en este paso lo único que me concentro es en la regla del cociente y en, digamos, todo lo que acá me aparece como f, acá va a ser esta función de arriba, y todo lo que es como g es la función de abajo, y lo reemplazo tal cual. No derivo todavía, lo expreso así. Entonces me queda
derivada del numerador por denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Entonces, a esto lo voy a derivar. Entonces acá al seno de x le pongo la apóstrofe. Bien, acá, antes de seguir, aparece algo que tanto en producto como en cociente, al aplicar las reglas, suele generar errores algebraicos, y es que en el numerador me está faltando algo. ¿Qué está faltando? O sea, yo lo que necesito hacer acá es el producto de el numerador por el denominador derivado. ¿Eso es lo que está escrito? Sí. ¿No? No. ¿No? No. Acá lo que está escrito es a 2x² sumarle 7, o sea, a menos 2x² sumarle 7, y sumarle el producto de 7 por el seno de x, por la derivada del seno de x. Y lo que yo tengo que hacer es todo el numerador, 2x² más x más 7, por la derivada del seno. Entonces, todo esto es lo que yo tengo que multiplicar, y por lo tanto, toda esta expresión del numerador la tengo que poner entre paréntesis. ¿Sí? Si no, no voy a estar multiplicando el denominador completo por g'. Voy a estar multiplicando únicamente el 7. ¿Se ve? Sí, lo veo, pero fue como muy tisquimiqui. ¿Muy qué? Muy tisquimiqui. No sé. ¿Por qué? Igual, a ver, es algo que siempre, o sea, siempre que tengan un... O sea, nada, eso. Está. como inesperado. Sí. Yo lo planteé sin paréntesis, como que inconscientemente entendía que era como ese término por separado del seno de x. De la derivada del seno de x. Bueno, pero No, sí, pero no. lo que uno entiende no modifica las leyes del álgebra, que dice que primero se resuelven raíces y potencias, después productos y cocientes, y después sumas y restas. No, entonces, o sea, es re importante que lo escriban primero, porque... o sea, primero que lo vean y que lo entiendan de por qué van los paréntesis. Y segundo, por ahí eso, quizás uno no los pone y entiende que lo que multiplica es todo, pero después cuando seguís trabajando y usas esa ley más adelante, que yo, te olvidás de que tenías que multiplicar todo. Entonces, nada, son súper necesarios estos paréntesis acá para eso, para que quede escrito que multiplico todo el numerador por la derivada del seno de x. Y en el denominador entonces va el denominador sin derivar al cuadrado. Bueno, y entonces acá ya voy a copiar todo, lo mismo, y vamos a derivar acá. Vamos allá a resolver las derivadas. ¿Cómo me queda esta derivada? Que esto... Profe, sí. puede ser que quede 4x más 1. Y ahí está. Bien. Eso... o sea, esta derivada en particular, fíjense, yo lo que les propongo es que vayan haciendo todos los pasos. Hay ciertos pasos, como las derivadas de la suma o algunos pasitos en particular sencillos, que ya muy rápidamente los empiezan a saltear y está muy bien. Pero entonces voy a hacer esto como cálculo auxiliar para que en este inicio de derivadas quede todo escrito. Pero si ya esto lo resuelven directamente, está perfecto. Si yo acá quiero ver qué reglas aplico primero derivada de la suma.
a esto, entonces me queda la derivada de esto más la derivada de x más la derivada de 7. Después, la derivada de esta expresión, puedo pensar al 2 como una constante que me queda afuera. Entonces me queda 2 por la derivada de x cuadrado. Habíamos visto que la derivada de x, que era la función identidad, la puedo pensar como una lineal. Esta derivada me queda 1. Y la derivada de la constante 7 me queda 0. Y entonces acá ya sí resuelvo esta derivada, que es la derivada de x cuadrado, me queda 2 multiplicando por x a la 1, o sea, 2x. Uy. Entonces, en definitiva, me queda 4x más 1. Bien, si ustedes, digamos, si esta derivada ya vieron fácilmente que les daba 4x más 1, genial, lo expresan directamente así de una. Y si no, plantean de estos pasos los pasos que ustedes sientan necesarios. ¿Sí? Pero bueno, seguramente si todavía no ven, o sea, si todavía, digamos, estos pasos que están acá abajo son pasos que rápidamente los van a dejar de necesitar, porque son los primeros que uno ya incorpora fácilmente. Cuestión que esta derivada, sea que la piensen mentalmente o que la escriban así como un cálculo auxiliar, nos queda 4x más 1 por el seno de x, y acá me queda esto, y lo que tenemos que expresar es la derivada del seno de x, que vale seno de x. Bien. ¿Algo más? ¿Qué les parece? Llegamos hasta acá, hay que hacer algo más. Yo no veo más apóstrofes. Bien, me gusta cómo piensas. Profe, Sí, yo Franco. cuando toco la derivada, después ponele, no sé, en este caso me parece que no, pero suponete que ahí me hubiera quedado arriba en vez de coseno, seno. ¿Hace falta que después lo simplifique o ya con dejar esto sin los apóstrofes ya está? Bien, ahí es donde entra en juego sí, un poco el sentido común, o sea, entender qué es derivar y el sentido común. Por un lado, siempre que ustedes deriven y apliquen reglas, y les van muchas veces, sobre todo cuando aplican reglas del producto, del cociente o de la composición que vamos a ver ahora, les quedan como cosas así como cada vez más complejas. Hay casos en los que eso lo podrán como simplificar una expresión más sencilla. Hay casos en los que no. Por ejemplo, si acá empiezan a distribuir todo, no van a poder simplificar nada, no les va a simplificar la expresión. Lo importante es que si lo que ustedes tienen que hacer es derivar, o sea, por ejemplo, en esta actividad que se les pide derivar la función, está bueno que, por esto les repito lo de no ver más apóstrofes. O sea, ustedes derivan cuando dejan de ver apóstrofes. O sea, empiezan a aplicar las reglas y en un punto todo lo que estaba para derivar se derivó. Cualquier cosa que hagan a continuación acá es trabajar con la expresión de la derivada, pero no es derivar. O sea, la derivada terminó acá. Digamos, tiene que llegar hasta acá, no me puedo quedar en el paso anterior porque acá no terminé de derivar. Y a la vez, tampoco tengo que seguir más que esto porque no hay más nada para hacer. Entonces, primero distinguir bien eso. ¿Qué es derivar
de qué es como simplificar o acomodar la expresión. Y después, lo de sentido común es ver qué le está pidiendo la actividad. Si la actividad les pide que hallen la derivada, saben que la derivada terminó acá, no hace falta que sigan perdiendo tiempo haciendo más cosas. Si de alguna manera, no sé, se les pide que trabajen con esa derivada o que la usen para algo, lo que sea, y ustedes ven que la pueden simplificar, les conviene como llevarla de forma más sencilla para que después les resulte más útil para trabajar, ya sea para calcular cosas, para graficarla o para lo que sea. Pero bueno, eso, o sea, la simplificarán si pueden y si necesitan después la función para algo y ven que les puede resultar útil. Si es solamente derivar, es importante que distingan y que entiendan que no necesitan ir más allá de este paso porque acá ya derivaron, más allá de que después la expresión se pueda escribir de manera más condensada. Bueno. Entonces, con lo que es esto, ya les adelanté al principio que la clase de hoy iba a ser bastante mecánica. O sea, los métodos de derivación son mecánicos y requieren sí o sí, acá no hay otra opción, no tiene mucho sentido que yo les haga 20 derivadas. Lo que tiene sentido es que se sienten a practicar ustedes. Por eso me interesó más que hacer un montón de casos, me interesó hacer un par muy lento. Porque en realidad lo único que importa acá es que ustedes se sienten un rato a trabajar con las derivadas. Se sentarán un día, les saldrán un montón les saldrán mal, se frustrarán un poquito quizás, y después al segundo día algunas les saldrán bien, y después ya, si lo hacen de manera metódica, en un par de días ya van a aprender a aplicar las reglas de derivación con sencillez. Bueno, entonces ya pueden derivar funciones que les impliquen sumas, restas, productos y cocientes, porque tienen como las reglas para aplicarlo, y no importa qué tan difícil sea la función, sí, lo pueden ir haciendo así paso por paso, de manera ordenada, y lo van a poder hacer. ¿Qué nos falta? ¿Qué caso nos falta? Que no es producto, ni resta, ni cociente. O sea, suma, ni resta, ni producto, ni cociente. Los logaritmos. En realidad el logaritmo, o sea, el logaritmo de la función es de tabla. No sería una operación de funciones. Sería como... O sea, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de x cuadrado, ¿qué me aparece ahí, más allá del logaritmo? ¿Cómo podría expresar eso con funciones más sencillas? Con logaritmo y x cuadrado. Queda 1 sobre el logaritmo natural No te quedaría. de 10 por 1 sobre x cuadrado. Logaritmo de x cuadrado, ¿no? Logaritmo de x cuadrado... No podría Bien. hacer sino la base del logaritmo elevado al... No, flashé. No, o sea, mi pregunta no era, no estamos como complicando la vida. Mi pregunta no era para complicarles la vida, era para introducir lo que venía en realidad, simplemente. Digo, para no confundirnos. Lo que estuvimos viendo, o sea, por ejemplo, si yo quiero derivar el logaritmo de x cuadrado, lo primero es identificar que con lo que vimos hasta ahora no lo podemos hacer, porque no es ni la derivada del logaritmo de x, ni la derivada de x cuadrado, ni tampoco tengo un producto, un cociente, una resta o una suma de esas funciones para aplicar las reglas de derivación. Pero lo vimos, profe. ¿Cómo? Lo vimos. ¿En la teoría? No, en una diapo que pasó. No. Sí,
Apostamos. Apostamos. ¿Qué apostamos? Un lemon pie. Apostamos. Profe, tengo una porción que no sé. Pero que A ver, está. Ahí, ¿dónde por ahí debe está? estar. Sí. No. Siguientes. Ahí va. Derivada función del logaritmo. Bien, pero esto es logaritmo de x, no es logaritmo de x cuadrado. Bueno, pero reemplaza el Las X composiciones decía ahí vos, por un profe. X cuadrado, profe. Las funciones compuestas decía, ¿o no? Queda uno Exacto. sobre X cuadrado, no, yo no le Vos, tengo nada. vos en el parcial reemplazada x por x cuadrado, hacelo así. Después verás. ¿Ah? Amenaza. No. Bien, nos falta eso, ¿sí? Nos falta la composición, que es como el caso que no apareció antes. Porque, digamos, digo, ahora ya hablando en serio, si yo quiero derivar el logaritmo de x cuadrado, yo, digamos, lo que veo en la tabla es lo que está en la tabla, es logaritmo de x, y no es logaritmo de x más una constante, ni logaritmo de x cuadrado, ni logaritmo, es logaritmo de la variable independiente. Entonces, lo que nos falta ahí todavía de las reglas de derivación, esta ya es la última, es la derivación de una composición. O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo una composición y quiero derivarla? ¿Cómo hago? Y ya ahí con esta regla, ahí sí ya vamos a poder derivar lo que sea. Vamos a hacer como les dioses de la derivación. Bueno, entonces, esta regla de derivación tiene así tiene nombre propio. Se le conoce como regla de la cadena. Y lo que nos dice básicamente es esto. Que si yo tengo la derivada de una composición, le voy a llamar a efectos prácticos como, o sea, la primera función que aplico sobre x es g, y después sobre eso aplico f. Entonces le voy a llamar a g como la función interna y a f la función externa. O la primera que aplico y la última que aplico. Entonces, la regla de la cadena lo que nos dice es que la derivada de una composición la puedo pensar como la derivada de la función externa o la última que aplicaría, ¿sí? Sobre g de x. O sea, la variable independiente de f' sería g de x. Y a eso lo multiplico por la derivada de g o de la función interna. Y acá está el caso para la composición de más funciones, que ahora lo podemos ver. Pero bueno, veamos esto en un ejemplo, acá mismo, antes de pasar a las actividades de la guía, que son un poco más complejas. Obviamente, vamos a derivar. Sí, la que estuvimos charlando recién. O sea, lo primero acá, para poder derivar esto correctamente, es reconocer que tengo una composición y reconocer cuáles serían las funciones involucradas en la composición. O sea, si lo pienso con esta misma estructura, ¿sí? ¿Quién sería f y quién sería g? ¿Qué sería X cuadrado y F logaritmo? Bien, o sea, las funciones involucradas serían logaritmo de x y x cuadrado. Y si pienso en qué orden hago la composición, es como que a la x lo primero que hago es elevarla al cuadrado. O sea, la primera que le aplico a la x, que es g, sería x cuadrado. Y después, a x cuadrado le aplico el logaritmo de x. Entonces, f
va a ser el logaritmo de x. Y acuérdense, esto es un repaso de composición. Pero recuerden que si yo hacía esta composición, f compuesta con g, lo que hacía era aplicar f en g. O sea, es como que la variable independiente de mi f ahora pasaba a ser g de x. O sea que ahora en vez de aplicar f en x, aplicaba f en g de x, o sea, f en x cuadrado. Y entonces f, que era el logaritmo de x, o sea, f de x, que era el logaritmo de x, ahora f de x cuadrado es el logaritmo natural de x cuadrado. Uy. Entonces, fíjense que esta función que yo quiero derivar, logaritmo de x cuadrado, la puedo pensar como la composición de f y g en este orden, siendo f logaritmo de x y g x cuadrado. Bueno, teniendo esto en claro, que esto lo pueden, digamos, todo esto depende de cómo se lleven y qué tan cómodos se sientan con composición. Podrán escribir esto o no, podrán necesitarlo o no, eso lo verá cada quien. Ahora, ¿cómo aplico esto? Voy a hacer otra cosa auxiliar acá, que es primero expresar las derivadas de f y de g. Fíjense, f de x es logaritmo de x. Entonces, la derivada del logaritmo de x, acá sí, es 1 sobre x. Ahora, lo que yo tengo que expresar acá, en este producto, es f' aplicada en g de x. Entonces, ¿qué me queda esto? ¿1 sobre x cuadrado? ¿De acuerdo? O sea, yo ya acá la derivada de f ya la hallé, es 1 sobre x, y lo que ahora tengo que plantear acá es simplemente la composición de f', que es 1 sobre x, con g de x. Entonces, sí, o sea, f' aplicado en x es 1 sobre x, f' aplicado en x cuadrado es 1 sobre x cuadrado. Bien. Y g', que sería esto acá, esa es más fácil, es directamente la derivada de g, o sea, la derivada de x cuadrado, que me da 2x. No me iba a ir bien en el parcial, me parece. ¿Cómo? No me iba a ir bien en el parcial, me parece. Por lo menos en la derivada del logaritmo de x cuadrado, no, capaz que en todo el resto sí. Pero... Bueno, entonces acá finalmente nos queda este producto, ¿no? Nos queda 1 sobre x cuadrado. Ok. Ok.
Gracias. Wow. Bueno, cuando el editor me permita escribir esto, a ver ahí, 1 sobre, bueno, 1 sobre x cuadrado sería f' aplicado en g de x por g' de x, que es 2x. Entonces, esto después uno lo va pensando como sin escribir todo esto, ¿no? Porque pienso, bueno, la derivada de afuera, podríamos, ¿sí? De la externa, del logaritmo, es 1 sobre x. Entonces, pongo 1 sobre x, pero donde iría la x, va todo sobre lo que aplico el logaritmo, en este caso x cuadrado. Me queda 1 sobre x cuadrado. Y a eso lo multiplico por la derivada de la de adentro, por 2x. ¿Sí? Entonces llego a... Profe, válido, ponele, yo en este caso reemplazo la x por, o sea, x al cuadrado lo reemplazo por otra letra, ponele por a, Sí, y derivo el logaritmo en a sobre 1, o sea, y me queda 1 sobre a, y después reemplazo a por x al cuadrado. uy, de vuelta, perdón, me perdí. Reemplazás x por a y derivás... Claro, o sea, reemplazo, no x, o sea, x al cuadrado, reemplazo por a. Sí, Y hago la derivada de, o sea, de f aplicada en a en vez de aplicada en g de x, y me queda 1 sobre a, y después para el resultado final reemplazo a por x al cuadrado, para que me quede más sencilla la expresión cuando voy derivando. ok, pasa que no... o sea, acá no sería válido, porque fíjate que en ese caso la derivada te terminaría quedando 1 sobre x cuadrado, como que esta parte no la tendrías. Claro. O sea que no te va a quedar igual. Nada, acá necesariamente tienen que... o sea, si les aparece una composición, no van a zafar de derivarla como composición. No hay, no hay alternativas posibles, lamentablemente. Escapatoria. Bueno, y lo que tienen después, que para mí me parece un montón de información, pero lo tienen acá escrito, es la regla de la cadena aplicada para más de dos funciones compuestas, que es como el mismo proceso, pero que se va repitiendo. Igual, más vale veanlo después de hacer algunas reglas de la cadena por su cuenta. Mhm. Bueno, a ver, déjenme ver qué vamos a hacer en estos últimos 9 minutos. Bueno, más que con esto no vamos a avanzar. Entonces, lo que les queda, o sea, nosotros volvemos a tener clases mañana. Si llegan a tener tiempo de hoy para mañana de practicar un poco, estaría bueno porque esta parte de derivadas, le repito, es práctica y no es más que práctica. Entonces, como que hoy ya terminaríamos con todo lo que es reglas de derivación. O sea, todo lo que es la actividad 5 y 6 las van a poder usar para practicar. Entonces, en la 5, que fue la actividad que vimos antes, tienen funciones para derivar y en la 6 también, con la diferencia que en la 6 les aparecen también composiciones. Así que como tienen como ahí la regla de la cadena tiene como quizás un poco más de dificultad que las otras reglas de derivación, están ahí separadas. Entonces tratemos de hacer el A.
Quería. Importante, antes que nada. ¿Quién es f y quién es g acá? Y eso, bueno, f y g, esta función se llama f igual, me molesto. Pero, ¿quién es la función de adentro? O la primera que le aplico a Seno la de x. X. El seno de la de adentro. Perfecto. Profe, ¿se puede leer como X a la cuarta compuesta en seno de X? ¿O se lee al revés? Ya me olvidé la notación. La manera de leerlo es como que depende, es molesto esto porque depende de la bibliografía, depende del libro, a veces leen F compuesta por G, G compuesta por F, como que es, eso medio que como que hay que acordar, ¿no? Como cómo lo vamos a llamar nosotros, porque no está definido. Entonces, yo prefiero directamente no llamarle de ninguna manera en particular, como que, o sea, lo que sí está Claro. definido es esto, que la manera en la que está escrita quiere decir que la primera que se aplica es G y la segunda es F. Entonces, yo por ahí leo directamente, digo, fog, en este caso. Leo este cerito como una O, más allá que no es una O, pero ahí queda claro que cuando digo fog, tiene que ver con cómo está escrito, F, cerito, G, y entonces ahí no hay duda, digamos, de cuál se aplica primero sobre X y cuál se aplica segunda. Bien, lo importante acá es que vean o recuerden, esto me acuerdo que lo vimos en una clase, que esto escrito así quiere decir esto. ¿Sí? Como que primero aplico el seno de X y el seno de X es lo que lo elevo a la cuarta, que es distinto está acá, distinto que escribir esto. ¿Sí? Son dos funciones distintas a derivar, la regla de la cadena se aplica distinto, y de hecho vamos a hacer esta y pueden hacer esta de tarea. Bueno, entonces, para derivar acá f, fíjense, la función, vamos a tratar de hacerlo sin todo lo que escribimos antes. A ver cómo les resulta. Yo a la x le aplico el seno de x, esa sería la función de adentro, seno de x, y después le aplico elevar a la cuarta. O sea, x a la cuarta sería la función de afuera. Entonces, empiezo derivando de afuera hacia adentro, digamos. Tengo que derivar la de afuera aplicada en la de adentro y multiplicarla por la derivada de la de adentro. Entonces, la derivada de la de afuera dijimos que es x cuarta. Y esto, Ah, claro. Quedaría 4 por seno de X al cubo. claro, esto a modos de cálculo auxiliar para que no sea todo está en el aire. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, que la derivada de x cuarta es 4x cubo. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la derivada de la de afuera, que es x a la cuarta, y sería 4, o sea, sería esto, solamente que ahora esta x no va a ser x, va a ser a todo lo que yo esté elevando a la cuarta. Entonces, en este caso, me va a quedar el seno de x elevado a la cuarta, al cubo, no a la cuarta. ¿Sí? Y eso lo multiplico por la derivada de la función de adentro por el seno de x, o sea, por el coseno de x. Y ahí ya está. No. Quizás cuando uno lo ve así, no se ve tan terrible como parecía. Profe, Sí, no hay que poner... porque yo puse que esa función seno a la cuarta de x se puede leer como dos funciones, o sea, justifiqué todo, sería. Dos sí. funciones que me la inventé, o sea,
seno de x y la otra x a la cuarta. Y Ajá. después puse la derivada de la primera compuesta con la segunda. O sea, hice la regla así. ¿Hay que hacer eso o no? No, o sea, no es necesario. Yo como que, les repito, mi intención con toda la parte de métodos de derivación, como lo que, como lo que importa es que ustedes se pongan a practicar, los hice todos muy básicos, muy con todos los pasos, muy explicando todo lo posible, para que esté bien clara la base y después ustedes puedan practicar. En el caso de regla de la cadena, no. O sea, todo esto no es necesario. Si ya de entrada se dan cuenta cuál es la de afuera, cuál es la de adentro, y se dan cuenta de cómo plantear estas expresiones sin hacer estos cálculos auxiliares, lo pueden hacer directamente. No hay problema. Pero digamos, en esto créanme que cuando lo que les aparece para derivar es más complejo, el hecho de hacer un par de estas sencillas así bien paso por paso, aunque les parezca que ya lo saben, es lo que después les ayuda para poder aplicarlo en los casos más complicados. Pero, digamos, esto les aparece, no sé, esta función en un parcial y tienen que derivarla, pueden directamente poner esto y va a estar bien. Bueno, ya que estamos, acá les había puesto el B y este extra. El extra se lo voy a sacar. Vamos ahí como para cerrar, vamos a derivar el seno de x cuarta. Otra vez. Con esto nos vamos. Como para tener ahí la comparación, ¿no? De dos funciones como ahí parecidas, pero diferentes. Ya está compuesto al revés ahora. Exacto. Entonces, acá sí se ve más, o sea, en la misma forma que está escrito, se ve cuál es la de afuera y cuál es la de adentro. Tipo, la de afuera es el seno y la de adentro es x cuarta. Entonces, derivo la de afuera y la aplico en la de adentro sin derivar. O sea, derivo el seno de x, que es el coseno de x, pero la aplico en x cuarta. Y a todo eso lo multiplico por la derivada de la función de adentro. O sea, por la derivada de x cuarta, o sea, por 4 x cubo. Y entonces fíjense que nos quedaron, obviamente, distintas. En una apareció un x cubo, que acá no estaba. Acá está el cubo del seno de x. Acá me apareció el coseno aplicado a x a la cuarta. Y acá me apareció seno de x, todo eso elevado al cubo. O sea, me quedaron muy distintas las expresiones. Bueno, Profe, sí, una pregunta. decime. Porque no terminé de entender el A. Sí, Me generó como un cortocircuito el exponente 4 en el seno. ok. A la hora de cómo ver la composición, Claro. bien. O sea, imagínate que vos tenés así una X ahí dando vueltas por el mundo y tenés que armar esta expresión. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer con la X? Para llegar a seno de X, todo eso entre paréntesis a la cuarta. Sí, Primero aplicarle el seno y después a toda esa expresión elevarlo a la cuarta. perfecto. Entonces la primera función que aplico es el seno, que se aplicó a X. La segunda
O sea, elevo a la cuarta, tengo que elevar a la cuarta el seno de x. Pero si lo pienso como, o sea, voy a tener una composición y la segunda función que aplico la escribo como x a la cuarta, porque después, o sea, después al hacer la composición aparece que en realidad esta x la reemplazo por el seno de x y me queda seno de x a la cuarta. Entonces, o sea, si lo escribo como una composición, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle g y h, ¿sí? Que me dé el seno de x a la cuarta. Acá, la primera función que aplico, que es la que está acá, la h sería la más que está más cerca de la x, sería el seno. O sea que esta sería h de x. Y sobre h de x, que es el seno de x, a esa función la elevo a la cuarta. Entonces la segunda función que aplico g sería x cuarta. ¿Era ahí la duda o ahora en cómo derivar? No, era eso. Ahí entendí. Casi. De nada. Sí. Igual vuelvo a repetirles, esto lo van a entender realmente cuando se sienten a hacer actividades. Profe, Sí, va a hacer una chapa, bueno, porque es lo que no me sale. Que es derivar, por definición, raíz nada más, de x. derivar raíz de x por definición. Sí, o sea, sin hacer la regla del exponente, sino, nada, eso. Ok, bueno, eso ya... O sea, bueno, lo que yo es que me queda